Sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 1. Los apóstoles en los tiempos bíblicos. El Señor como apóstol era único, y los 12 como apóstoles también eran singulares, pero ni el apóstol ni los 12 apóstoles podían permanecer en la tierra para siempre. Al partir nuestro Señor, Él dejó a los 12 para que continuaran su obra. Ahora que los 12 han partido, ¿quiénes están aquí para continuarla? El Señor se ha ido, pero el Espíritu ha venido. El Espíritu Santo ha llegado para asumir toda la responsabilidad de la obra de Dios en la tierra. El Hijo estaba obrando para el Padre. El Espíritu está obrando para el Hijo. El Hijo vino para realizar la voluntad del Padre. El Espíritu ha venido para realizar la voluntad del Hijo. El Hijo vino para glorificar al Padre. El Espíritu ha venido para glorificar al Hijo. El Padre nombró a Cristo para que fuera el apóstol. El Hijo, mientras estaba en la tierra, nombró a los 12 para que fueran apóstoles. Ahora el Hijo ha regresado al Padre, y el Espíritu está en la tierra designando hombres para que sean apóstoles. Los apóstoles nombrados por el Espíritu Santo no pueden sumarse a las filas de los que fueron nombrados por el Hijo. Con todo y eso, son apóstoles. Es posible ver claramente que los apóstoles mencionados en Efesios capítulo 4 no son los 12 originales, porque aquellos fueron nombrados cuando el Señor todavía estaba en la tierra, mientras que el nombramiento de estos al apostolado data después de la ascensión del Señor. Ellos eran los dones que el Señor Jesús dio a su iglesia después de su glorificación. Los 12 apóstoles de entonces eran los seguidores personales del Señor Jesús, pero los apóstoles de ahora son ministros para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos diferenciar claramente entre los apóstoles que fueron testigos de la resurrección de Cristo, Hechos capítulo 1, versículos del 22 al 26, y los apóstoles que son ministros para la edificación del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no existía antes de la cruz. Sin duda, más tarde los 12 recibieron la comisión de Efesios, pero los 12 como tales eran muy distintos de los apóstoles mencionados en Efesios. Es evidente, por tanto, que Dios tiene otros apóstoles además de los 12 originales. Inmediatamente después del derramamiento del Espíritu, vemos a los 12 apóstoles continuando la obra. Hasta el capítulo 12 de Hechos se le ve como los obreros principales, pero al comienzo del capítulo 13 vemos al Espíritu Santo empezando a manifestarse como el agente de Cristo y el Señor de la Iglesia. En ese capítulo se nos dice que en Antioquía, cuando ciertos profetas y maestros estaban ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Hechos capítulo 13 versículo 2. Ya es el tiempo en que el Espíritu empieza a enviar hombres. En ese momento, 2 nuevos obreros fueron comisionados por el Espíritu Santo. Después que el Espíritu envió a estos 2, ¿cómo se les designaba? Cuando Bernabé y Pablo estaban trabajando en Iconio, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Hechos capítulo 14, versículo 4. Los 2 que fueron enviados en el capítulo 13 son llamados apóstoles en el capítulo 14, donde la designación, los apóstoles, versículo 14, es utilizada con referencia a Bernabé y Pablo, lo que prueba concluyentemente que los 2 hombres comisionados por el Espíritu Santo también eran apóstoles. Ellos no estaban entre los 12, y con eso y todo eran apóstoles. Entonces, ¿quiénes son apóstoles? Los apóstoles son los obreros de Dios, enviados por el Espíritu Santo para efectuar la obra a la cual Él los ha llamado. La responsabilidad de la obra está en sus manos. Hablando en términos más amplios, todos los creyentes son responsables de la obra de Dios, pero los apóstoles son un grupo de personas apartadas, especialmente para la obra. En un sentido particular, la responsabilidad de la obra recae sobre ellos.
Ahora podemos ver las enseñanzas de las Escrituras en cuanto a los apóstoles. Dios designó a su Hijo para que fuera el apóstol. Cristo designó a sus discípulos para que fueran los 12 apóstoles. Y el Espíritu Santo nombró a un grupo de hombres, además de los 12, para que fueran los apóstoles edificadores del cuerpo. El primer apóstol es único. Hay solamente uno. Los 12 apóstoles también pertenecen a un grupo único en su género. No hay más que 12. Pero hay otra categoría de apóstoles, escogidos por el Espíritu Santo, y mientras prosiga la edificación de la iglesia y continúe la presencia del Espíritu Santo en la tierra, la selección y el envío de esta categoría de apóstoles continuará también. En la palabra de Dios encontramos muchos otros apóstoles, además de Bernabé y Pablo. Hay muchos que pertenecen a esta nueva categoría, quienes han sido escogidos, enviados por el Espíritu de Dios. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, leemos: Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. ¿A quiénes se refiere la palabra nosotros los apóstoles? El pronombre nosotros implica que había por lo menos otros apóstoles además del escritor. Si estudiamos el contexto, notaremos que Apolos estaba con Pablo cuando él escribió, versículo 6, y además que Sóstenes fue un coescritor de la epístola. Así que parece claro que nosotros aquí se refiere a Apolos o a Sóstenes, o a ambos. Entonces es lógico concluir que uno de los dos o ambos deben haber sido apóstoles. Romanos capítulo 16, versículo 7 dice: Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. La cláusula los cuales son muy estimados entre los apóstoles no quiere decir que fueron tenidos como notables por los apóstoles, sino más bien que entre los apóstoles ellos eran notables. Aquí tenemos no solamente otros 2 apóstoles, sino otros 2 apóstoles notables. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 dice: Podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Podríamos. Aquí se refiere claramente a los escritores de la carta a Tesalónica, es decir, a Pablo, Silvano y Timoteo. Capítulo 1, versículo 1, lo que indica que los 2 jóvenes colaboradores de Pablo también eran apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5 al 7, dice: Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Además de los 12 apóstoles había un grupo conocido como todos los apóstoles. Es obvio entonces que además de los 12 había otros apóstoles. Pablo nunca afirmó ser el último apóstol y que después de él no habría otro. Leamos cuidadosamente lo que dijo: Y al último de todos me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 8 al 9. Notemos cómo usó la palabra último y más pequeño. Él no dijo que era el último apóstol, dijo solamente que era el más pequeño. Si hubiera sido el último, no habría posibilidad de que hubiera otros posteriores a él, pero él solo era el más pequeño. En el libro de Apocalipsis se dice de la iglesia en Éfeso: Has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Capítulo 2, versículo 2. Parece claro de este versículo que la iglesia primitiva esperaban tener otros apóstoles además de los 12 originales, porque cuando se escribió el libro de Apocalipsis, Juan era el único sobreviviente de los 12, y para ese entonces incluso Pablo ya había sido hecho mártir. Se habría de ser solo 12 apóstoles y Juan era el único que quedaba, entonces nadie hubiera sido lo suficientemente necio para tratar de hacerse pasar por apóstol, y nadie hubiera sido tan tonto como para dejarse engañar. ¿Y por qué?
hubiera existido la necesidad de probarlos? Si Juan hubiera sido el único apóstol, entonces la prueba habría sido verdaderamente sencilla. Cualquiera que no fuera Juan no era apóstol. Señor Jesús,